En este vídeo vamos a hablar sobre la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de crear un estado emocional mediante la visualización de futuro. Vamos a hablar en este vídeo sobre la programación neurolingüística y cómo esto puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de venta. Mucha gente exitosa dice que en la vida vendes o mueres, y en este vídeo vamos a entender por qué dicen esto. Primero entendamos qué es la gestión de estados. La gestión de estados es la capacidad que tenemos de crear un estado emocional mediante la visualización de futuro. Consiste en crear una película imaginaria en tu mente en el que te ves a ti mismo logrando aquello que tanto ansías conseguir. Por lo tanto, experimentas en el presente las sensaciones positivas asociadas a un futuro logro. Y la verdad es que no siempre podemos controlar cómo decidimos sentirnos en todos los momentos. Esta técnica se puede usar en determinados momentos, por ejemplo, cuando tienes una entrevista de trabajo, cuando debes dar una presentación, cuando tienes que hacer un examen, o también cuando debes tomar una decisión importante en tu vida, ya que te conviene asegurarte un estado de ánimo fortalecido, puesto que los humanos tomamos peores decisiones cuando tenemos un estado de ánimo más debilitado. Hay 4 estados claves que debes dominar para utilizar esta técnica, que es la confianza, la certidumbre, la claridad y el coraje. Son las 4 Cs. Estas 4 Cs son clave para alcanzar el éxito y la riqueza. Muchas veces te ves en la obligación de estar en un estado de ánimo en concreto, ya sea en una comida familiar o porque debes dar una serie de presentaciones en una empresa. Todo esto requiere que tu aspecto, tus actos y tú mismo estéis en las mejores condiciones en todo momento. La técnica de gestión de estados llamada anclaje de la programación neurolingüística es un conjunto de técnicas y estrategias que forman un conjunto de conocimientos. La programación neurolingüística es una corriente de la psicología alternativa y su premisa es que el cerebro funciona como un ordenador, es decir, que se puede programar de la misma manera. De ahí que se pueda programar para modificar determinados patrones de conducta. Por ejemplo, cuando tengas que hacer un examen, el estado que más te conviene es el de confianza, el de claridad o el de total certidumbre, dependiendo de la situación del examen. El software del cerebro es el lenguaje, y el código se escribe creando patrones de lenguaje, que consisten en un grupo de palabras estructurados conforme a una serie de principios lingüísticos, que se pueden utilizar para reprogramar el cerebro de prácticamente cualquier persona. Por lo tanto, la premisa de la programación neurolingüística es que el ser humano tiene la capacidad de elegir cómo sentirse en un determinado momento, en vez de dejarlo todo al azar al exterior y a las otras personas. Podemos diferenciarnos de la mayoría de las personas y elegir de manera proactiva cómo decidimos sentirnos emocionalmente. Es decir, podemos elegir nuestro estado emocional en vez de ser reactivos, que es lo que la mayoría de personas creen que es la única opción, ya que nos han educado para pensar así. La mayoría de personas, la mayoría de gente cree que su estado emocional depende de los factores externos y de las fuerzas externas que ejercen sobre ellos. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de control. Cuando una persona les insulta, cuando algo nos sale mal, creen que su reacción emocional viene derivado de esa situación o de esa persona, pero realmente es fruto de la incapacidad de esa persona de manejar correctamente sus emociones. Su estado emocional, por lo tanto, depende de lo que está pasando. Y la filosofía de los estados de ánimo de la programación neurolingüística es muy interesante, ya que te puede funcionar en tu vida personal o también en el mundo profesional. Si te dedicas a las ventas, la programación neurolingüística es una técnica que debes gobernar por completo. Así que antes de entrar en detalles sobre el anclaje, voy a explicar 2 conceptos básicos. La programación neurolingüística ha dividido el proceso de gestión de estados en 2 elementos. El primer elemento es que eliges concentrarte. En cualquier momento del tiempo tienes la capacidad de elegir en qué quieres concentrarte, dónde quieres poner tu foco de atención. De acuerdo con ello, entras en un estado congruente con aquello que has decidido concentrarte. Es decir, si en los siguientes minutos decides concentrarte en todo lo positivo que te ha pasado en la vida, ya sea un éxito empresarial, una relación amorosa, un cierre de ventas o la salud de tu familia, entrarás en un estado emocional positivo que refleje tus pensamientos actuales. El segundo elemento es la fisiología que utilizas ahora. La relación de la fisiología, que es la manera en la que tú decides mover y mantener tu cuerpo, como tu postura, tus expresiones faciales, cómo mueves tus brazos, tus piernas, tu ritmo respiratorio y por lo tanto tu nivel general de movimiento.
Por lo tanto, el razonamiento de la PNL parte de la idea de que los seres humanos pueden gestionar de manera proactiva su estado emocional con un éxito de casi el 100%, dirigiendo su concentración y su fisiología de una manera concreta. Ahora sí, después de esta larga introducción, pero totalmente necesaria para entender lo que significa la programación neurolingüística, vamos a entrar en detalle sobre lo que es el anclaje de la programación neurolingüística, es decir, cómo crear ese estado emocional. Vamos a remontarnos un momento en la historia de esto. Cuenta la historia que en algún momento de finales del siglo XIX, un científico llamado Ivan Pavlov realizó un experimento con un perro hambriento, un jugoso pedazo de carne y una campana que sonaba muy fuerte. El caso es que el protocolo del experimento era muy simple. Le mostraba al perro el pedazo de trozo de carne mientras tocaba la campana. Como era de esperar, el perro, al ver el pedazo de trozo de carne, empezaba a salivar, mientras que el sonido de la campana para el perro era solo una mera coincidencia por ese momento. Pavlov, al repetir el proceso una y otra vez, notó que el perro empezaba a salivar con solo escuchar la campana. Es decir, ya no necesitaba enseñarle el trozo de carne. Según la conclusión de Pavlov, esto se debía a que, al repetir el proceso una y otra vez, el cerebro del perro desarrolló un vínculo cada vez más fuerte entre el sonido de la campana y la visión de la carne, hasta crear un vínculo tan fuerte que con solo tocar la campana el perro empezaba a salivar. Por lo tanto, el anclaje de la programación neurolingüística es un proceso de aprendizaje en el cual un organismo asocia dos estímulos para crear una respuesta. El cerebro crea una conexión entre dos estímulos, llevando a una respuesta condicionada, la salivación, incluso cuando la comida no está presente. Piensa, por ejemplo, en los anuncios publicitarios que puedes ver en la televisión. Emplean música pegajosa para que ancles el sonido y el ritmo al producto que te enseñan. Así crean esa asociación positiva. Por lo tanto, en la PNL, el sonido de la campana se conoce como ancla. El acto de tocar la campana se conoce como lanzar el ancla y el proceso por el que se vinculan dos elementos formalmente inconexos se conoce como fijar el ancla. Por lo tanto, el PNL se centra en conceptos del mundo interior de cada uno de nosotros, como el sistema de creencias, la jerarquía de valores y la gestión de estados emocionales. La primera estrategia de la PNL es la regresión temporal, concebida para ayudar a las personas a descifrar su código de creencias limitadoras y sustituirlas por otras creencias más fortalecedoras. La segunda estrategia de la cual vamos a hablar está diseñada para crear un determinado estado emocional, lo que ayuda a las personas a crear un pleno estado emocional según su propia voluntad. Por lo tanto, vamos a los 5 pasos necesarios para utilizar el anclaje de la programación neurolingüística. El primer paso es elige un estado. Aquí es donde fijas una intención para anclar un estado emocional concreto. Esto siempre se trata de una decisión consciente, basado en las circunstancias a las que te vayas a enfrentar en ese momento. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que queremos elegir un estado de total certidumbre. La certidumbre absoluta se refiere a un estado emocional en el que una persona siente una seguridad total y completa en relación con una creencia, conocimiento o situación. Es decir, en ese estado no existen dudas, no existen miedos y no existen inseguridades. Es la confianza más alta y profunda que puedes experimentar como ser humano. Por lo tanto, vamos a fijar certidumbre absoluta como el estado emocional que queremos crear. El segundo punto es elegir un punto de concentración. Aquí es cuando cierras los ojos y vuelves a un momento en tu vida en el que sintieras ese estado emocional, una certidumbre absoluta y positiva. Una vez que hayas localizado ese recuerdo, crea una vívida imagen de él en tu mente. Crea una imagen interna como esta en la que te ves desde arriba, siendo tú el observador consciente. Esto implica estar en un estado disociado, puesto que te permite visualizarte cumpliendo un determinado objetivo incluso en el futuro. El tercer punto es elegir tu fisiología, es decir, cómo te comportarías, cómo te moverías, cuáles serían tus expresiones y tu movimiento corporal si estuvieras en ese estado emocional concreto. Debe coincidir exactamente con el estado emocional. Es decir, si estamos provocando un estado emocional en el que nos sentimos muy confiados de nosotros mismos, no podemos andar como si se viera exteriormente que no tenemos confianza, no podemos tener la espalda curvada, no podemos tener los hombros caídos, no podemos tener una expresión facial triste, porque no estaría en concordancia con el estado emocional y por lo tanto no lo estaríamos provocando adecuadamente. Vas a intentar adoptar una determinada postura, sostener la cabeza,
andar, hablar, incluso respirar de una determinada manera. De modo que tus gestos y tus expresiones reflejen la emoción de una absoluta certidumbre. El cuarto es intensificar el estado. Este paso consiste en utilizar y emplear uno de los 5 sentidos. El perro utilizaba la audición para anclarlo a la visualización de la carne. Nosotros podemos utilizar cualquiera de los 5 sentidos. Es decir, tomamos la imagen que hemos creado en nuestra mente y la manipulamos con estos sentidos. Por ejemplo, el lobo de Wall Street, el famoso Jordan Belfort, cada vez que se iba a enfrentar a una situación de ventas o una situación importante en el que a él se le requería un estado emocional totalmente fortalecido de confianza y certidumbre, él utilizaba el sentido del olfato, comprándose un producto que se llama Boom Boom, en el cual es como un pintalabios que te metes en cada orificio nasal, respiras y te entra un profundo olor a menta que recorre todas tus fosas nasales y te da una sensación de alivio increíble. ¿Cómo lo ancló? Básicamente estuvo un tiempo que cada vez que terminaba una venta con total éxito o cada vez que algo se le daba muy bien y obtenía el resultado que esperaba, procedía a inhalar el boom boom. Por lo tanto, en el futuro, cada vez que se enfrentara a una situación parecida, inhalaba la menta del producto, lo que le daba el mismo estado emocional fortalecido como si hubiese acabado de hacer algo exitoso, como si hubiese acabado de hacerlo exitosamente. Por lo tanto, él entraba en un profundo estado emocional de confianza y certidumbre, porque había anclado ese olor al éxito. Y esto que acabo de relatarte es el número 5, fijar un ancla. Si buscas anclaje de programación neurolingüística en Google, te darán los ejemplos más básicos, que es que asocies el tacto, por ejemplo, que te des en el pecho antes de hacer algo importante, o que te digas un mantra que te guste mucho y te motive para obtener un estado emocional. Los mantras a mí me sirven mucho para empezar el día, por ejemplo. Cuando me levanto a las 5 de la mañana, los mantras me ayudan a empezar el día con un estado fortalecido y motivador. Las creencias que tienes de ti mismo, sin duda, van a determinar el éxito que tienes en la vida. La programación neurolingüística es algo muy interesante. Espero que este vídeo no se haya hecho muy largo y que os haya servido sobre todo para vuestro interés y para vuestro futuro éxito, que sin duda lo tendréis. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido el contenido interesante, os agradecería mucho que lo compartierais con vuestros familiares o vuestros amigos, ya que a mí me ayuda mucho y me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Nos vemos pronto con más contenido en el canal. Un saludo y cuidaros.